Sean bienvenidos una vez más a Un poco de historia. El día de hoy hablaremos sobre una magnífica época y el simbolismo de las catedrales góticas. Para comenzar, hablaremos un poco sobre en qué consistió el Renacimiento. El Renacimiento representa una espléndida aurora, un auténtico despertar de la conciencia del ser humano, después de pasar mucho tiempo, es decir, casi 1000 años. Los siglos XV y XVI principalmente son un periodo de cambios y de revolución, por ejemplo, en el arte, la ciencia, la política y se podría decir incluso la religión, constituyendo un gran triunfo de la inteligencia y del genio creador, como hacía tiempos no se vivía en Europa. El nuevo nacimiento del arte antiguo se presupone una marcada conciencia histórica individual, fenómeno completamente nuevo en la actitud espiritual del artista de la época. El Renacimiento supone una nueva forma de comprender el arte. Las artes liberales ya no están controladas por los gremios, sino bajo la protección de muchos príncipes y asimismo la burguesía, naciendo ahí los mecenas. La figura del artista es engrandecida y admirada, por lo que se abandona definitivamente el anonimato y adquieren admiración. Algunas de las características o cualidades más notables del Renacimiento son que recuperaron una gran riqueza griega y romana, utilizando temas profanos en el arte. Plasmaron la belleza ideal del ser humano y que representa la obra más perfecta de Dios. Estudiaron la belleza de la naturaleza y la anatomía humana. Los artistas dejaron de ser artesanos anónimos y gozaron de un gran prestigio y reconocimiento social. Se fomenta asimismo el mecenazgo por la difusión de la idea de posteridad. Los nobles preferían tener su imagen en el arte. Algunos de los nobles más conocidos son Lorenzo de Medici, Papa Julio II y Papa León X. Estos ayudaron mucho a los artistas de la época, convirtiéndose en mecenas. La arquitectura gótica recibió su nombre de los godos, un grupo germánico nómada que luchó contra el dominio romano a finales de los años 300 y principios de los 400. Se cree ampliamente que su ascenso marcó el comienzo del periodo medieval en toda Europa, floreciendo así la arquitectura gótica, siendo un estilo que durante la Edad Media fue alcanzado en su apogeo entre los siglos XII y XV. Surgió como una evolución de la arquitectura románica, buscando la mayor altura e luminosidad de edificios religiosos. El gótico se aplicó al estilo de las iglesias, que surgieron después del hecho casi 1000 años después. El estilo se realizó por primera vez en Francia, como una ruptura del estilo románico que presumía de paredes gruesas durante la época en la que el desarrollo cultural se aceleró y los arquitectos junto a los albañiles tuvieron la oportunidad de explorar los elementos estructurales más complejos. Políticamente, esta estuvo marcada por tiempos pacíficos y prósperos, donde los edificios se diseñaron cuidadosamente y como resultado se tomó hasta un siglo de construirlos. Las catedrales góticas se caracterizan por sus altas y esbeltas esculturas, arcos apuntados, bóvedas de crucería y vitrales coloridos. El estilo se difundió desde Francia, con la construcción de la abadía de Saint-Denis hasta otras partes de Europa. El sistema de contrafuertes y abortantes permitió construcciones más audaces y se desarrollaron técnicas para esculpir intrincadas ornamentaciones de piedra. Catedrales emblemáticas como la de Chartres Notre Dame en París y la Colonia de Alemania, que se destacan por su majestuosidad y complejidad arquitectónica. La arquitectura gótica no solo se limitó a las iglesias, sino que también influyó en la construcción de edificios civiles, fortificaciones, junto a la medida de la Edad Media. Llegó a su fin, el Renacimiento trajo consigo sus nuevos estilos arquitectónicos, pero el legado de la arquitectura gótica perduró y sigue siendo admirado y estudiado en la actualidad por la belleza e innovación técnica, significado cultural y histórico. La arquitectura gótica se extendió a lo largo de todo el continente europeo. Sin embargo, fue en Francia que tuvo su auge, dando lugar
a los monumentales catedrales principalmente tenían la función de evocar la pequeñez de la persona y la grandeza de la divinidad. La principal característica de estas construcciones era dirigir la atención del ojo humano recorriendo un camino visual desde abajo hacia arriba, cuyos dos puntos equidistantes son el hombre con sus pies en la tierra y Dios en lo más alto. La catedral gótica nos transmite una lección de humildad, la distancia que hay entre la fragilidad y pequeñez de la criatura a la grandeza de su creador. Dentro de sus principales elementos característicos tenemos poseer grandes vitrales. Aunque los vitrales se encuentran en muchos lugares de culto, son principalmente comunes en las catedrales góticas, formando consigo altas ventanas de lanceta arqueadas y ventanas redondas, construidas por bellos vitrales coloridos, cortados meticulosamente, arcos puntiagudos. Una característica principal de muchas estructuras religiosas son los amplios arcos que éstas poseen, pudiendo encontrar en la mayoría de las iglesias y catedrales góticas. Sin embargo, en lugar de arcos anchos y redondos característicos de los edificios románicos, los arquitectos que trabajaron este tipo de estilo gótico adaptaron los arcos apuntados, siendo este un elemento muy común en la arquitectura islámica. Bóvedas de crucería. Para incorporar techos más altos y ventanas más grandes, en sus diseños los arquitectos góticos utilizaron un nuevo método de soporte estructural, llamado bóvedas de crucería. Esto involucra el uso de bóvedas de cañón entrecruzadas, es decir, arcos colocados de forma paralela entre sí para poder soportar un techo redondeado. Decoración ornamentada. La característica final de la arquitectura gótica es la presencia de elementos decorativos ornamentales. Esto incluye columnatas adornadas por molduras escultóricas, estatuas de santos, figuras históricas, pináculos, agujas, gárgolas y grotescos para drenar agua. Para finalizar dentro del tema del simbolismo de las catedrales góticas, hemos concluido que en la Edad Media fueron una manifestación impresionante de la fusión entre la fe religiosa y la arquitectura. Estas estructuras arquitectónicas monumentales reflejaron la profunda espiritualidad de la época, así como los avances técnicos y estilísticos de la arquitectura gótica, siendo como primer lugar, las catedrales simbolizaron la aspiración humana hacia lo divino. Sus altas naves y esbeltas torres buscaban en la conexión del mundo terrestre con el cielo, transmitiendo una sensación de elevación espiritual. Los vitrales y las características de este estilo llenan el interior de colores luminosos, representando la luz divina y la gloria celestial.